con todas esas heridas que ya nos has permitido recordar, ¿qué retazos humanos, qué mentores, qué equipos, qué conversaciones han marcado tu forma de liderar? Mejilla, yo creo que he tenido muchos grandes maestros, como tú lo decías, son las que han construido quien hoy soy. Eh, y he tenido, yo lo llamaría muchos tipos de maestros, maestros que me han enseñado con amor, con dedicación, con empeño en hacer que yo crezca, y hay otros que me han enseñado desde la dificultad. Yo creo que no sería acá como correcto hablar y enumerarlos porque han sido muchísimos, pero sí quiero como dejar algo que a mí me ha marcado mucho y es que esos segundos, esos que me han enseñado desde la dificultad, que en algún autor pues, que me ha gustado mucho, que se llama Carlos Castaneda, él los llama tiranos, dice que son nuestros realmente grandes maestros, porque son esas personas que nos hacen la vida tan imposible y nos confrontan y nos cuestionan tanto que son de quienes más aprendemos. Aprendemos a controlar nuestra conducta, aprendemos a controlar nuestra energía, aprendemos a tener control, aprendemos a tener disciplina. ¿Quién nos enseñó a ser fuertes? Detrás de cada título y cada camino recorrido existe un desafío constante. Acompañar no solo a equipos, sino también a familias, amigos y a nuestro propio ser. En esa búsqueda de equilibrio entre dar sin fallar y dejar huellas de amor, se escriben historias de fuerza, de resiliencia y de sueños. Algunos alcanzados, otros no. Mi nombre es Gaxali y te doy la bienvenida a un episodio más de Diario de un Líder, donde podremos escuchar historias que dejan huella. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del uso horario de donde se conectan el día de hoy. Les doy la bienvenida a un episodio más de Diario de un Líder. Para mí es un placer darles la bienvenida y contarles que tenemos un invitado que no nos va a dejar solo una huella. Estoy segura de que nos va a dejar más de una el día de hoy. Tengo el placer de presentar a Andrés, que no solamente es docente de Aconex, es un inspirado por recorrer el mundo. Además de eso, tiene dentro de sus planes visitar las 7 maravillas del mundo. Es líder, apasionado por las motos. Andrés nos inspira a través de las redes sociales por tener un propósito de vida, fiel seguidora de eso. Y bueno, quiero que seas tú, Andrés, quien nos presente un poquito de esas historias que llevas en tu ADN y que nos contagies con tu historia propia. Bienvenido al programa, Andrés. Lenny, ya muchas gracias por la invitación, muchas gracias por esa presentación. Yo creo que ya lo dijiste todo y no hay mucho más que contar. Qué rico estar acá, ser parte de este espacio y obviamente pues que podamos conversar un poco y compartir experiencias y conocimiento. Muy contento de estar aquí. Andrés, cuando nosotros empezamos con este sueño de diario de un líder, recuerdo mucho que una de las partecitas que nos inspiró fue el querer dejar huella, como bien lo dije al inicio, y hacía parte de parte de inspirar o de ese eslogan, un poema que escuché por primera vez, tal vez cuando tenía como 20 años, Andrés, o sea, hace mucho tiempo. Y ese poema hablaba acerca de retazos y de esas personas que se van quedando en nuestro ser. Y es tan inspirador para mí, Andrés, que habla de que esos retazos se unen o se adhieren a nosotros por hilos, hilos delgados e hilos gruesos. Esos hilos delgados los hacían semejantes a esas personas que nos ayudan a curar esas heridas. Y esos hilos gruesos, esas partes de la vida no tan chéveres que nos ayudan a formar el carácter. Y cuando yo leía tu perfil, Andrés literalmente me llevó a ese primer momento, donde nosotros nos hacemos de retazos, nos construimos de retazos. ¿Y por qué me llevó a ese momento, Andrés? Porque tú nos contabas que además de ser líder y tener a cargo muchos colaboradores, también hacía parte de tu ADN el que te encantaba visitar muchos lugares geográficamente hablando. Y adicional a eso, esas historias y esos lugares, te gustaba hacer cuentos. Y yo dije, wow, este hombre tiene el híbrido perfecto. Y con eso quiero ir a la primera pregunta, Andrés. ¿En qué momento entendiste o comprendiste o adheriste
que tu liderazgo no se formaba con un cargo, sino con todos los retazos de la vida que se fueron formando a través de tus colaboradores? Inicia, qué buena pregunta, porque efectivamente yo creo que el liderazgo se construye hacia atrás, se construye a través de historias y se construye conectando experiencias. Y la verdad es que yo he entendido que el liderazgo no nace de un cargo, sino que nace como de conectar todos los puntos que hay en una historia. Hay un discurso que me gusta mucho de Steve Jobs donde él habla de conectar los puntos y dice como que todo va teniendo como una razón de ser, que puede ser que en el momento no la entendamos, pero que luego más adelante cuando miramos hacia atrás nos damos cuenta para poder conectar todos esos puntos. Y ahorita que hablas de cuentería, pues voy a contar aquí rápidamente un cuento que a mí me conecta mucho con lo que me estás hablando de los retazos. Es un cuento que a mí me parece muy bonito, se llama Cicatrices. Lo voy a contar pues como muy rápido, como parte del contexto como de la historia. Habla de hace muchísimo tiempo, había un joven que quería conquistar a una princesa y la princesa era una persona muy vanidosa y decía que el joven le atraía y le gustaba, pero el joven tenía la cara llena de cicatrices. Entonces, que mientras él tuviera su cara tan llena de cicatrices, ella no lo podía aceptar. Entonces, el joven se sentía muy triste, doblado, pensaba todo el día qué podía hacer para quitar de su cara todas las cicatrices que tenía para poder conquistar a la princesa. Y en una noche de desvelo, que no podía dormir, obviamente pensando y pensando y pensando que podía hacer esto, salió a caminar por el bosque y se dio cuenta que pasaba un hombre en una carreta jalado por una mula. El hombre para, se baja de la carreta, hace un movimiento así con la mano y convierte al mulo, pues, o a la mula, en un hombre. Y se sientan los dos a comer. Y el joven, súper asustado, se acerca y dice: No entiendo qué es lo que acabas de hacer. Y le responde el hombre como: Es que no me gusta comer solo y por eso pues prefiero convertir a la mula en hombre y así conversamos un poco, pero ya que estás tú acá, puedo conversar contigo. Y volvió otra vez a hacer un movimiento y convirtió a la mula nuevamente, al hombre nuevamente en mula. Entonces le contó que era un mago que viajaba por el mundo y que podía hacer realidad todas las cosas que las personas desearan. Entonces el joven obviamente se puso muy feliz, se puso muy contento y le dijo: Maravilloso, eres justo lo que necesito y quisiera que me ayudes a eliminar las cicatrices que tengo en el rostro. Entonces el mago le preguntó que si estaba seguro que eso era lo que quería hacer. Le dijo: Sí, claro, por supuesto, eso es lo que quiero hacer. Entonces el mago le pasa un dedo por encima de las cicatrices y la cicatriz inmediatamente desaparece y en ese momento que desaparece la cicatriz, un recuerdo de hace unos años cuando una aldea vecina había atacado la aldea donde vivía el joven y el joven había salido a defender a su pueblo y en una de esas batallas uno de los enemigos había cortado su cara con su espada, inmediatamente se desapareció. Entonces el mago va a su equipaje, saca un espejo, lo limpia, se lo muestra, le dice: Mira, ya tu cicatriz no está. Dice: Sí, la cicatriz no está, pero yo sí peleé contra ellos. Y el mago le dice: No, si no peleaste, no hay ninguna cicatriz. ¿Quieres que siga borrando tus otras cicatrices? Y el joven le dice que no, que ya no quiere que le borre más cicatrices y se va. Y bueno, la historia termina en que él va donde la doncella, le cuenta lo que le acaba de pasar y le empieza a contar la historia de cada una de las cicatrices que tiene en su rostro, y termina contándole la última historia en el momento en que el padre los está casando, pues como en el altar. Entonces, yo creo, Janie, si ya para cerrar aquí con esta primera pregunta, que no hay azar en la vida, todos vamos eligiendo caminos y vamos teniendo experiencias que nos van construyendo lo que hoy somos y nos van conectando todas esas experiencias para ser las personas y los líderes y los humanos y de pronto los esposos y los padres y lo que sea que hoy somos. Todo va teniendo pues como una razón de ser y nos va formando como hoy somos. Creo que eso conecta mucho con tu historia de los retazos, porque finalmente estamos hechos de retazos o de cicatrices que nos hacen quienes hoy somos. Absolutamente de acuerdo contigo, Andrés. Y si a mí me permitieran hacer una serie de Netflix, podría adherirla absolutamente a nuestra entrevistada o a nuestra invitada de la serie anterior, o sea, el programa anterior. Porque te puedo contar, Andrés, que ella decía al final del programa, como líder, que si a ella le preguntaran si le entregaría a ella su legado a su propia ella de 20 años atrás, no se lo hubiera entregado.
y tú hoy me das la respuesta un poco más linda y sé que las personas que nos siguen lo pueden adherir 100%, Andrés. Y es que si nosotros hoy estuviéramos donde estamos sin haber vivido todo lo que hemos vivido, sería imposible, porque hemos necesitado de esas heridas y de esas cicatrices. Espero, Andrés, que no me vayas a aflorar muchas emociones el día de hoy. Andresito, con todas esas heridas que ya nos has permitido recordar, ¿qué retazos humanos, qué mentores, qué equipos, qué conversaciones han marcado tu forma de liderar? Miguel, yo creo que he tenido muchos grandes maestros y todas las personas con las que me he topado, como tú lo decías, son las que han construido quien hoy soy. Eh, y he tenido, yo lo llamaría muchos tipos de maestros, maestros que me han enseñado con amor, con dedicación, con empeño en hacer que yo crezca, y hay otros que me han enseñado desde la dificultad. Yo creo que no sería acá como correcto hablar y enumerarlos porque han sido muchísimos, pero sí quiero como dejar algo que a mí me ha marcado mucho y es que esos segundos, esos que me han enseñado desde la dificultad, que en algún autor pues, que me ha gustado mucho, que se llama Carlos Castaneda, él los llama tiranos, dice que son nuestros realmente grandes maestros, porque son esas personas que nos hacen la vida tan imposible y nos confrontan y nos cuestionan tanto, que son de quienes más aprendemos. Aprendemos a controlar nuestra conducta, aprendemos a controlar nuestra energía, aprendemos a tener control, aprendemos a tener disciplina. Y eso a mí me ha enseñado a poder gobernarme cuando no puedo controlar lo que está afuera. Cuando uno puede controlar lo que está afuera o puede controlar situaciones, es mucho más fácil, pero cuando hay personas que te llevan a situaciones complejas y tú no puedes controlar eso, creo que es donde realmente uno se va, o yo me he ido fortaleciendo y he podido tener pues como una mayor disciplina, un mayor autocontrol, un mayor nivel de conciencia y creo que ambas personas tejen al líder. Los que lo hacen de la forma amorosa lo recibimos con demasiada facilidad y los otros que muchas veces quisiéramos que no estén, realmente son maestros que si lo miráramos hacia atrás nos han hecho tener conversaciones difíciles, experimentar momentos complejos, hacer cosas que normalmente no hubiéramos hecho y creo que son de pronto quienes más nos sacan de confort y nos ayudan a crecer y a desarrollarnos. Definitivamente, todos somos parte importante de todos. Andrés, como ya nuestros invitados, nuestra audiencia escuchó, tú eres parte del staff y de los docentes de Aconex. Y para los que están conectados y los que nos van a ver por diferido, en la primera clase que yo tuve contigo, la primera y única clase, lo prometo, no conecté 100%. Pero te puedo contar hoy, Andrés, yo no sé, yo ya me gradué hace casi 3 años, creo 4, no me acuerdo, Andrés. Te puedo decir que en este momento de mi vida estoy pasando por una prueba muy fuerte, Andrés, pero muy fuerte. Y nunca olvidaré el profesor que ese día me contó un cuento y nunca olvidaré el anillo que ese cuento decía que lo miró y dijo, este tiempo también pasará. Creo que me ha acompañado estos 3 meses de prueba, además pues de mi fe, de mi oración y demás, pero me acuerdo mucho de ese anillo. Y eso me lleva, Andrés, a la pregunta que te voy a hacer. Y es que, ¿cómo ese profesor logra el equilibrio con las personas que no comparten 100% de tus prácticas, de tus creencias, de tus enseñanzas y conectas también con todas las personas que pasan por tu clase? Muy buena pregunta y yo también he de confesar que fuiste una gran alumna porque siempre fuiste muy participativa y me gustó y me pareció que vivías muy conectada con los espacios que teníamos como de conversación. Sí, Nicky, yo creo que no es fácil porque volviendo a hilar con la pregunta anterior, esas personas que no creen como nosotros son como pequeños tiranitos con los que nos encontramos en nuestro día a día, que nos confrontan y nos hacen ver las cosas, las formas, las cosas de otra manera diferente. Entonces yo creo que ahí hay algo muy importante para iniciar y es apertura, entender que todos somos diferentes. Y mi esposa siempre me dice una frase que le decía mucho a su mamá y es que hay tres verdades, la tuya, la mía y la verdad verdadera. Entonces, tener apertura
para entender que tu verdad es diferente a mi verdad y que podemos construir a partir de eso, creo que es súper importante. Y a partir de ahí, construir un diálogo para poder entender por qué el otro piensa como piensa y para poder entender, bueno, yo por qué estoy parado desde mi posición y qué cosas de pronto no estoy considerando el cómo la otra persona piensa de esa manera. Y aquí hay algo también muy importante y es como practicar un poco el desapego como de esas ideas. Y yo siempre me pregunto, y es la conversación que estoy teniendo, eh, querer ganarla o querer convencer al otro, ¿realmente me suma y me aporta o simplemente va a ser algo para que alimente mi ego? Entonces ahí es cuando yo realmente me doy cuenta si me estoy enfrascando en una discusión que no me va a llevar a ningún punto y que no me va a aportar, o puede ser que haya situaciones no sé, en un tema laboral o en algún asunto donde sí sea clave movilizar equipos, donde sí sea más importante lograr convencer a los demás, pero no se convence desde la fuerza, se convence desde entender por qué el otro piensa como piensa, qué necesidades puede tener de fondo y cómo hago para que podamos construir en conjunto sobre una nueva verdad. No una verdad diferente a la tuya, a la mía, sino sobre una nueva verdad, de pronto desde puntos de vista que tú o yo no estábamos viendo. Absolutamente. Qué importante lo que tú acabas de decir realmente, Andrés. O sea, de verdad que es una perla cuando nosotros dejamos de gastar tanta energía y creo que así lo aprendí de ti, Andrés. No sé si de ti, pero creo. Cuando dejamos de gastar tanta energía convenciendo a los demás de mi verdad o convenciéndonos de la verdad de otros. Pero realmente cuando llegamos a conciliar en lo tuyo y en lo mío y lo nuestro, la cosa puede funcionar un poco mejor. Andrés, una de las cosas que tú nos mostraste o que tú nos permitiste conocer de tu perfil es que eras un apasionado por los viajes, geográficamente hablando, por descubrir historias y por descubrir nuevas formas de ver la vida, pasear, viajar, conocer. Y allí mi pregunta sería, ¿eso cómo lo conectas al liderazgo? ¿Cómo lo adhieres a la forma de liderar desde ese observador? Sí, Jane, sí, ya me encanta viajar, lo disfruto desde hace muchísimo tiempo. Llegar a lugares nuevos, no conocidos, creo que alimenta no solamente el espíritu, alimenta el conocimiento, el saber, entender que somos muy chiquitos en un mundo demasiado grande y yo creo que eso ayuda a desapegarse un poco, a darnos cuenta o a restarnos un poquitico como de importancia personal y darnos cuenta que somos demasiado pequeños para un mundo tan grande. Creo que el viajar se conecta mucho con el liderazgo. Y es una muy buena metáfora de liderar porque viajar es como liderar en pequeño. Tienes que definir un destino, tienes que ponerte de acuerdo con otras personas, tienes que planear qué vas a hacer. Llega un momento en que te enfrentas o llegas ya al viaje y aunque tienes un plan, te das cuenta que a veces las cosas no salen como inicialmente lo habías planeado. Entonces tienes que ser capaz de fluir, tienes que ser capaz de recalcular y mientras eso va sucediendo, la persona con la que viajas también tiene otras cosas en su mente, entonces hay que ir nuevamente teniendo conversaciones, haciendo acuerdos sobre la marcha. Entonces creo que tiene muchas similitudes, pues precisamente desde el viaje que un líder debe hacer en una compañía o que debe hacer en un equipo. Lograr planear, lograr conciliar, lograr llevar las cosas a cabo y ser capaz también como de ir recalculando e ir fluyendo con lo que va sucediendo. Sí, mira que yo nunca lo había visto desde ese observador, ¿sabes, Andrés? O sea, en un viaje y todo el trabajo en equipo que se hace. Nunca me había detenido a mirarlo desde ese pedacito. Sí, Andrés, dices que te es súper gusta. importante. Mira que Continúa, por sí que te iba a favor. decir que cuando yo planeo los viajes con mi esposa, siempre ha sido un reto muy grande esa planeación porque ambos tenemos estilos muy diferentes de viajar. Entonces, lograr conciliar, encontrar los puntos en común, eh, ceder y dar importancia también a lo que para el otro es importante, escuchar, creo que es súper importante y es algo que hacemos tanto para viajar como en una empresa y lo que hacemos como líderes cuando trabajamos con otras personas. Claro, totalmente, totalmente, Andrés.
Y ahora que hablas de empresa, Andrés, tú tienes una fortaleza que no tengo, y es que eres un líder, un referente en ventas gigantes. No me dio la vida ese don. Y allí yo me preguntaba es, desde las veces que lo has logrado y las veces que no lo has logrado, y ahí me voy a devolver a los hilos gruesos y a los hilos finos. ¿Qué retazos humanos han sostenido las veces que no has logrado esos resultados, Andrés? Eh, sí, yo creo que los resultados siempre sostienen a las personas. Eh, Creo que es un reto lograr resultados y más sabiendo que lograr los resultados es con base en otras personas. Yo, desde mi rol y desde mi experiencia, he creído mucho en el liderazgo de influencia, de pronto más que en el liderazgo de autoridad, porque cuando realmente logras conectarte y hacer que las demás personas sientan sentido de pertenencia y hacer las cosas incluso cuando nadie los está mirando, es súper potente. Y yo creo que eso de pronto es lo que sostiene realmente los resultados, que las personas logres conectarlas para que sientan la convicción de hacerlas por el gusto de hacerlas, por el compromiso, por el sentido de pertenencia y por la confianza que tienen contigo. Y eso da una capa diferente y logra una conexión y unos resultados pues que se pueden sostener en el tiempo. Interesante, interesante herramienta. Andrés, yo voy a utilizar la palabra error, pero no es la correcta. La correcta sería oportunidad. ¿Qué error fue ese retazo clave en tu forma de liderar para el Andrés que está hoy aquí sentado con nosotros? Bueno, yo creo que todos hemos tenido errores, yo he tenido errores. Uno es que siempre he sido muy exigente conmigo mismo y con otros y siento que eso genera fricción. Entonces, ser capaz como de tener un poquitico como de conciencia y observación de cuándo eso está sucediendo, de cuándo estoy siendo demasiado exigente conmigo mismo y con los demás, me ha ayudado como a soltar un poquitico como esa necesidad como de control para aprender a hacer las cosas de una forma diferente y observarlo. Creo que hay algo también súper importante y es que hay que aprender a sacar tiempo para planear. A veces estamos tan metidos en el día a día y con tantas cosas que hacer que no somos capaces de parar para poder hacer las cosas. Y ahí también un cuento cortico y es pues o una metáfora que habla de un aserrador que tiene que cortar muchos árboles durante el día. Entonces el primer día corta 10 árboles, el segundo día corta 5, el segundo día corta 3 y ve que ya no puede cortar más y alguien le dice como pues pero para y afila la sierra para que puedas cortar más. No, es que no tengo tiempo porque tengo que cortar más árboles. Entonces, ese realmente sacar tiempo para planear es súper difícil y para mí ha sido un aprendizaje, yo no lo llamaría un error, porque creo que esa es una de las cicatrices que he venido como observando en mí y es, bueno, sé que tengo muchas cosas que hacer, pero ser capaz de sacar el tiempo y de abrirle espacio en la agenda a, yo lo llamo, subirse al balcón y mirar las cosas desde arriba y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Y cómo puedo hacer algo diferente? Es súper valioso y lo he visto desde mi experiencia, que es algo que realmente aporta valor y conectando Jamie con que seguramente esto lo estarán escuchando muchos líderes y uno de los retos más grandes que yo me he dado cuenta es que a medida que vamos creciendo profesionalmente, pasamos de ser no sé, analistas, ejecutivos, coordinadores, jefes, gerentes, directores, cada vez vamos soltando más el hacer y nos enfocamos más en hacer que las cosas pasen. Y cuando soltamos el hacer y necesitamos hacer que las cosas pasen, solamente lo podemos hacer a través de otros. Entonces, sacar tiempo para planear eh, y organizar las cosas es súper importante. Absolutamente de acuerdo contigo y absolutamente necesario que no nos olvidemos nunca de esa necesidad tan importante. Andresito, tú nos contabas en una parte de tu perfil que te gustaba mucho cómo Andrés desde esa curiosidad al ser puede hoy desde su liderazgo ver y conocer a sus colaboradores,
ver más allá, y ahí me voy a ir a una frase del Principito, ver más allá de lo que es evidente a los ojos. Eh, yo creo que hay varias cosas. La primera es, creo que hay que tener como una curiosidad genuina, como un deseo realmente desde adentro de querer conocer a los demás. Y hay algo muy importante y es, hay que vaciarse, hay que liberarse un poco como de prejuicios, de preconceptos, de ideas sobre los demás. Porque si tú llegas a abordar una conversación con alguien y estás llena de prejuicios sobre esa persona, todo lo que diga vas a estar tratando de tomarlo para reforzar los prejuicios que ya tienes y no te das a la oportunidad realmente de conocer a esa persona. Entonces creo que hay que vaciarse, hacer como un silencio interno, eliminar o dejar a un lado todos esos prejuicios para poder darte espacio de conocer a la otra persona. Y preguntar mucho, preguntar genuinamente, preguntar con curiosidad y escuchar, escuchar de verdad para querer entender y conocer al otro. Eh, como siempre me ha llamado mucha curiosidad pues, por qué las personas se comportan como se comportan. Creo que hay que preguntar y observar qué hay un poquitico más allá de lo que las personas dicen, porque ahí realmente cuando nos vamos dando cuenta de muchas cosas que no son evidentes en el comportamiento y que realmente nos hacen conectar y entender cosas como en mayor profundidad de las personas con quienes interactuamos. Mi Andresito, hoy te he revelado ya un secreto que es el del anillo que nunca se me ha olvidado. Hoy te voy a revelar otro secreto después de 4 años porque tú y yo no nos encontramos nunca dando clases. Yo soy una persona que tiende a distraerse fácilmente. Entonces, acá tengo una vista que es una bendición de Dios para mi vida. Cuando yo estoy trabajando, no puedo levantar la mirada porque me pierdo. Entonces, alguna vez me acordé de mi profesor Andrés y tengo acá en mi escritorio otro secreto que te voy a contar. Esto. Entonces, yo tengo que concentrarme otra vez y volver al aquí y a la hora. Quiero que por favor tú nos regales estrategias a los líderes para poder trabajar en ese manejo de emociones que sí o sí es responsabilidad nuestra manejarlas para poder trabajar con personas, con nuestros colaboradores de esa manera tan asertiva que hoy en día necesitamos. Bueno, gracias por contarme esos secretos, no solamente a mí, sino aquí tan públicamente en este espacio. Denis, ya, yo creo que es un gran reto y todo parte como del autoconocimiento, porque poderte conocer y poder saber qué está pasando eh, con tu cuerpo, con tus emociones, con tus pensamientos es súper importante. Entonces, en alguna formación que yo hice hace mucho tiempo, a mí me llamó mucho la atención porque él como que nos empezó como a mostrar y a hacer evidente cómo en el cuerpo empezamos a observar sensaciones que nos muestran que está empezando a surgir un sentimiento. Entonces, yo voy a hablar, por ejemplo, que cuando yo siento rabia o siento enojo, se me empiezan a poner las manos calientes. Y esa sensación, yo ya inmediatamente me doy cuenta y digo, Andrés, te estás enojando. Y solamente el pensar eso ya me ayuda a ser consciente de lo que está pasando, pero también me da la responsabilidad de qué voy a hacer con ese enojo. Entonces, ya está bien enojarse. Hay una frase muy bonita de Aristóteles en un libro pues, que se redactó pues, como sobre él, en Ética Nicómano, que él dice, cualquiera se puede poner furioso, eso es muy fácil, pero ponerse furioso con la persona correcta, de la forma correcta, hablarlo de la forma correcta y manejarlo de la forma correcta, eso no es fácil. Entonces, conocerse y saber cuándo empiezan como a surgir las emociones, los pensamientos, las necesidades, es súper importante y es lo que realmente como líderes nos ayuda a no entrar en un piloto automático, sino ser capaz de reconocer y observarlo. Y puede ser que tenga rabia, que tenga enojo y que esté furioso, pero no me dejo dominar ya por ese impulso como si fuera un caballo desbocado. Soy capaz de darle manejo y darle manejo es no hablar en ese momento o darle manejo es
medir la forma como voy a hablar, tratar de cuidar la relación o lo que sea, pero ya no dominado por esa emoción o esa sensación, sino siendo consciente de que está y sabiendo manejarla y tener un propósito o recordar, mejor dicho, el propósito de la interacción que estoy teniendo para que esa emoción o esa cosa, situación externa que me está sucediendo no vaya en contra, pues como de ese propósito que tengo en esa interacción. Me encantan esas herramientas que tú nos das. De hecho, te anticipaste porque tenía preguntas muy puntuales en decirte, Andrés, si nosotros quisiéramos de pronto evitar, no sé, uno puede quedar en esa tarea de quiero conocerme y quiero aceptar mis emociones, pero se puede quedar anclado, anclado en el sí, es que estoy bravo y bueno, ya estoy bravo y ¿qué hago con ellas? Tú nos acabas de dar algunas herramientas, pero no te puedo dejar ir, Andrés, sin todas esas herramientas que todavía nos puedes regalar. Yo te sigo en alguna de las redes sociales. De hecho, tú tienes un calendario que a mí me gusta hacer muy práctico, Andrés, en donde no lo recuerdo el nombre, pero yo lo tengo como mi propósito, así literalmente. Y me lo pongo en una de mis fortalezas, en donde, como soy tan organizada, lo pongo como una tarea. Andrés, como líderes, ¿cómo podemos sentirnos nosotros también inspirados para comenzar a sanar desde nuestro propio ser? En ese enlace del que yo me quiero y el que yo me atiendo y el que yo primero me debo atender para poder aprender y atender a los demás. Quiero que por favor nos ayudes con esas herramientas, poniendo como el ejemplo de lo que tú haces a través del calendario. Bueno, es súper importante, obviamente, vuelvo como al ejemplo que hablamos ahorita de cuando uno va creciendo como a nivel organizacional, es muy diferente cuando tú estás comenzando y de pronto dependes más de otras personas y luego a medida que vas creciendo empiezas a tener más personas que dependen de ti. Entonces, obviamente, tú debes estar, digámoslo, bien para poder acompañar a otras personas. Si tú no te sientes bien, pues va a ser muy difícil que tengas las herramientas. Es decir, tú tienes que liderar también a partir de el ejemplo. Y cuando tú eres capaz de tener como esa claridad, es cuando más facilidad vas a poder tener para poder acompañar con otras personas. Entonces, aquí entra algo muy importante, pues un concepto muy importante que es el de la vulnerabilidad. Cuando creces, no quiere decir que te desconectes de esa humanidad y de esa vulnerabilidad que tienes hacia las personas que están dentro de tu equipo. Pero creo que ahí yo le quiero dar un giro como a esa palabra de vulnerabilidad, porque más allá como de mostrarse débil o simplemente decir como no, entonces yo soy humano y vulnerable, entonces también lloro, más allá de eso, yo creo que es abrirse a conocer a las demás personas y a permitir que otros conozcan de ti, pues que aunque seas un líder, también tienes temores, también tienes inseguridades, también hay cosas que de pronto no tienes claras, eh, hay cosas que de pronto no te las sabes y invitar a otras personas a construir en conjunto contigo y no decir simplemente síganme, sino es juntos vamos a construir el camino, vamos a encontrar la forma de hacer las cosas, es súper potente. Entonces, el ir tomando conciencia de cómo vas creciendo profesionalmente, cómo te vas desarrollando, cómo a medida que vas subiendo esos escalones, vas teniendo que adoptar comportamientos diferentes, pensamientos diferentes, vas teniendo un alcance diferente, creo que es súper importante y súper potente. Y por eso vuelvo y conecto con lo que hablamos ahorita de la analogía del aserrador. Ser capaz de parar, es decir, de subirse al balcón para observar y darse cuenta de qué te está pasando, qué estás haciendo bien y puedes seguir haciendo bien, qué de pronto no estás haciendo bien y tienes la oportunidad de cambiar o de mejorar, es súper potente. Y eso lo haces, digamos, o lo hago yo con yo, pero también lo hago a través de otros, a través de conversación, a través de preguntas y a través de espacios donde vayan surgiendo pues como esas situaciones que a veces seguramente podrán ser incómodas, pero que realmente son las que nos ayudan a identificar como esos puntos de ceguera que a veces no vemos solamente desde nuestro observador. Enriquecedor, Andrés, muchas gracias. Andrés, quiero contarte, ya finalizando este episodio,
que hace más o menos unos 3, contando este episodio, no hacía mi reto de la semana. Pero ahorita cuando hablabas yo dije, Andrés no se me puede escapar. Y me acordé que Andrés tiene una pasión muy grande por las motos. Entonces te voy a poner el escenario y voy a tratar de hacer lo mejor posible porque acá el cuentero eres tú. Entonces resulta que hay una competencia de motos, Andrés. Se ponen en fila, pensemos que hay 6 motos en fila, todas con su placa, y está Andrés en la moto. Y van a competir. El primero que llegue debe arrancar un logo de un trofeo. Y vas tú en tu moto por toda la calle y todo el cross. Llegas de primero, arrancas el trofeo y coges la tarjeta. Abres la tarjeta, Andrés, y encuentras un mensaje. El mensaje es para Andrés. Andrés Moreno, en este momento debes entregar tu legado, pero no puedes elegir a quién. Solamente lo debes entregar. Hasta el día de hoy lo puedes poseer. Necesito que por favor le entregues el legado con una sola instrucción para que lo mantenga por lo menos por 10 generaciones. ¿Cuál sería esa instrucción, Andrés? Wow, qué reto tan grande. Yo espero haber dejado retacitos de legado en esta conversación que hemos tenido acá en este podcast. Y espero cerrar con algo que podría resumir como en ese legado. eh, y es una diferencia entre dos palabras que normalmente nos parecen muy similares: inteligencia y sabiduría. Y la inteligencia es acumular conocimiento, acumular información, acumular saberes, pero la sabiduría es saber cuándo usarlo y cómo usarlo. Entonces, creo que es súper importante entender la diferencia entre esas dos cosas porque es una diferencia súper sutil. Entonces, una persona inteligente, por ejemplo, puede ganar una discusión, pero una persona sabia sabe cuándo meterse en esa discusión y si eso realmente le genera un valor o no. Entonces, creo que la inteligencia todos la podemos adquirir, todos podemos estudiar, todos podemos aprender, todos podemos hacer cursos, leer libros, meternos a formaciones, pero la sabiduría realmente es coger, volviendo a la palabra que usabas antes, los retacitos de todas esas experiencias, de todos esos estudios o libros, aprendizajes que realmente nos aporten valor y ser capaz como de coserlos para poder tejer nuestra propia colcha de retazos, que realmente sea de valor para enfrentarnos a las experiencias que nos tenemos que nos vamos a enfrentar y que nos permitan juntar como todos esos saberes y que los podamos llevar de una forma práctica, pues porque finalmente la inteligencia cuando se queda ya en la nube, en la teoría, no es útil ni aplicable y tenemos que bajarla y aplicarla en la realidad. Entonces no se trata de ser el más inteligente, sino el ser capaz de aplicar esos conocimientos y esas cosas en la práctica en el día a día, para coser como todos esos retazos y poder abrigarnos a nosotros mismos y también en nuestros roles de líderes, pues poder abrigar también a las personas con quienes trabajamos y a quienes lideramos. Absolutamente sabias tus palabras, Andrés. Yo creo que una de las cosas más lindas que me ha regalado la vida estos últimos años es el poder estar detrás de este programa de Diario de un Líder, porque cada uno de ustedes me regala una huella primero a mí, me deja un retacito y me permite tener un poquito más de sabiduría. Andrés, muchas, pero muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por aceptar dejarnos una huella, un retacito y unos hilos a cada una de las personas que estamos conectadas y que te hemos podido conocer un poquito más. Janie, a ti muchas gracias por abrir el espacio para la conversación. Me siento muy feliz de que me hayas invitado y poder aquí conversar contigo. Y también un reconocimiento a ti, porque tú eres quien nos va ayudando a poner retazos sobre las historias de cada uno para que cada uno vaya tomando allí lo que le sirve y vaya tejiendo su propia colcha. Entonces también agradecer la oportunidad que nos das a todos quienes te escuchamos y podemos nutrirnos de los espacios y las personas que traes aquí a conversar.
Y a todos ustedes que se unieron una vez más a este episodio de Diario de un líder, le doy las gracias. No se pierdan el próximo porque va a estar mucho mejor. Hasta la próxima.